Dios les bendiga, hermanos. Esta es su hermana Lizzy en una programación más de Hablando Claro. En este día me siento muy contenta y muy feliz porque tengo a una amiga que quiero mucho desde hace mucho tiempo. Ella se llama Yaneisa y ella y yo vamos a estar hablando sobre la ansiedad y la depresión, porque esos son temas muy importantes y más en estos últimos tiempos que con todo esto, ¿verdad? De la pandemia y todo esto, de estas situaciones que están pasando en el mundo, pues estas condiciones se han agravado más todavía y es muy importante que estemos claros, hablemos claro y que busquemos, ¿verdad? Ayuda y todo eso. Pues Yaneisa, mucho gusto en tenerte nuevamente después de tanto tiempo sin vernos. Dios te bendiga mucho, Lizzy, a la gente que va a escuchar esta entrevista más adelante. Muchas bendiciones desde acá de Puerto Rico. Hacía mucho que no nos veíamos, ¿verdad? Pero siempre es bueno compartir con gente que uno aprecia, con la que tiene grandes recuerdos. Así que aquí estamos para aportar un granito de arena en lo que sea que podamos hacer por el bien de nuestra gente. Sí, de verdad que me siento muy contenta, ¿verdad? De verte después de tanto tiempo, ¿verdad? Que compartimos allá en la isla. Ahora todas las personas aquí en Massachusetts te están escuchando, todas esas personas de acá y, ¿verdad? En otros lados, porque también online la emisora se escucha en varios estados aparte de Massachusetts. Te pregunto, hablando de la depresión y de la ansiedad, ¿cómo se puede identificar ese tipo, verdad? ¿Cuáles son las características de esas enfermedades? Pues mira, Lizzy, yo creo que para poder llegar hasta ahí, hasta esa información de cuáles son esas características, ¿verdad? Es importante entender que la ansiedad y la depresión son un trastorno de salud mental que es diagnosticado por un profesional de la salud mental. ¿Y por qué me detengo para aclarar esta información? Es porque nosotros acostumbramos mucho a decir en personas que están presentando respuestas ante ciertas situaciones que les comprometen emocional y mentalmente, o ante rasgos y características que vemos de personas como lo son la tristeza profunda, la desconexión, el aislamiento, entre muchas otras cosas, y rápido etiquetamos a esa persona diciéndole, tú tienes depresión. O porque lo vemos moviéndose mucho, lo vemos hiperactivo, vemos que no puede conciliar bien el sueño, entre otras cosas, automáticamente decimos, tú tienes ansiedad. Y hay que tener bastante cuidado con esto, porque una cosa es tener rasgos o características o respuestas de presentar unas características, rasgos o respuestas depresivas, y otra cosa es tener un diagnóstico de salud mental que sean ansiedad, el trastorno de la ansiedad y de la depresión. Así que me parece que debemos comenzar por ahí, ¿verdad? Porque en nuestra experiencia en la calle, ¿verdad? Trabajando, que es bien importante que la gente sepa que estamos aquí dialogando sobre ese tema, ¿verdad? Porque es a lo que nos dedicamos. Muchas personas nos dicen, mira, yo tengo ansiedad o yo tengo depresión, automáticamente viene la pregunta, ¿verdad? Pero algún médico lo ha visto y lo ha diagnosticado. No, lo que pasa es que lloro mucho, lo que pasa es que estoy muy triste, lo que pasa es que se me olvidan las cosas, X o Y razón, ¿verdad? O que ellos entiendan que puede andar por esa línea. Sin embargo, la respuesta en la mayoría de las veces no tengo un diagnóstico, ningún médico me ha visto. ¿Y quién lo diagnosticó? Bueno, yo creo que los síntomas que tengo son de esto. Así que cuando nosotros hablamos de la depresión y del trastorno de ansiedad, es importante saber que es una enfermedad de salud mental, son un diagnóstico que nos da un profesional de la salud mental
por unas características, como bien dijiste, por unos rasgos, por unas respuestas ante ciertas situaciones, ¿verdad? Bien interesante, Lizzy. Hoy precisamente en la mañana, bien tempranito, me conecté unos minutos a ver algunas noticias y ver qué había ocurrido, ¿verdad?, en el país anoche. Y la primera noticia que me salió fue como que te lo voy a parafrasear porque no recuerdo muy bien y la realidad es que lo leí así a vuelo de pájaro, pero estaban hablando sobre la depresión y la ansiedad como un efecto al COVID-19, ¿verdad? Y la realidad es que los profesionales de la salud mental estábamos esperando, desde que esto comenzó, estábamos esperando que esto ocurriera. ¿Verdad? Por muchísimas razones que esto trajo. Porque la gente se ha sentido aislada, porque la gente se ha sentido muy ansiosa, muy asustada, porque la gente se siente emocionalmente inestable. Y lo primero que se nos ocurre pensar es que es depresión o es ansiedad, ¿verdad? Así que muchas de las características, para que la gente que nos está escuchando lo pueda entender bien, muchas de las características que todos nosotros hemos estado experimentando durante este tiempo de pandemia son características asociadas a la depresión y al trastorno de ansiedad. Sin embargo, eso no significa que tengamos necesariamente un diagnóstico, pero sí son características muy peculiares y yo creo que todos, Lizzy, hemos experimentado en algún miedo, en algún momento el miedo, la tristeza, ¿verdad? Cuando esto deja de ser una respuesta normal ante un evento, cuando comienza a pasar el tiempo, yo no puedo tener el control de esas emociones que van en aumento en la medida en la que yo me enfrento a un proceso de crisis. Sí, que todo, y esto que estamos hablando en la pandemia, estas cosas a todos nos afectó, porque en mi carácter personal, en algún momento pude haber sentido eso, pude haber sentido ansiedad, y porque no fue fácil el hecho de que de momento no tenías nada, no tenías trabajo, no sabías cómo ibas a pagar las cosas que, ¿verdad? Tus deudas y todo eso. Y llegó un momento dado que, ¿verdad? Hasta ataque de pánico le da a uno. Claro, claro. El ser humano tiene como una característica natural la resistencia a los cambios. Todos nosotros enfrentamos resistencia a la hora de hablar de cambios, ¿verdad? Y eso está bien y eso es completamente normal, porque eso va ligado a algo que es parte, es nuestra esencia, que son las emociones. Lizzy, y aunque parezca extraño lo que les voy a decir, pero es mi experiencia, ¿verdad? Dentro del campo profesional en este aspecto, es que muchas de nuestra gente, yo te diría que la mayoría de nuestras personas desconocen qué realmente son las emociones, ¿verdad? Muchas veces nosotros le preguntamos y te los pueden enumerar alguno que otro. Hay muchos de ellos de los que tienen desconocimiento. Los niños, como están fresquecitos en la escuela, tienden a responder más rápido qué son las emociones. A los adultos le da un poco más trabajo de definir cuáles son las emociones. Pero esto no basta con yo saber que las emociones son la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el asco o el desagrado. Más que yo poder enumerarlas, es conocer que son parte de nosotros y que trabajan a nuestro favor, pero también pueden trabajar en contra nuestra si desconocemos qué son las emociones y cuál es la forma de manejarlas adecuadamente para que estas emociones se mantengan en control. Yo siempre le digo a mi gente cuando estoy educando en este tema, yo le digo, piensen en la alarma, en alguna alarma, en la alarma del carro, en la alarma de su casa, en una alarma de incendio. Piensen en esa alarma. Cuando algo ocurre,
al ser humano, hablando de este aspecto precisamente de los cambios, que fue lo que ocurrió con lo de la pandemia. Hay una alarma que se enciende porque hay peligro alrededor nuestro, ¿verdad? Como si estuviésemos la alarma de la casa y hay alguien que está alrededor nuestro que se acerca demasiado y la alarma automáticamente se activa, ¿verdad? Esa alarma tiene un tiempo de duración y hay que apagarla. Hay algunas que se apagan después de cierta cantidad de tiempo, como pasa con los vehículos. Hay algunas que tú tienes entonces que apretar un aparatito para que la alarma se apague. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a una situación como la de la pandemia, ¿verdad? Donde vino aquellas instrucciones aparatosas que de momento nos sacaron de nuestra zona de confort y de lo que ya nosotros estábamos acostumbrados. Se encendió una alarma. Ahora, ¿qué pasa? Que con el pasar de los días, de las semanas y de los meses, esas alarmas que estaban encendidas deben haber comenzado a apagarse, ¿verdad? Ya fuera de manera automática, porque se apagaron, porque entendió la alarma que ya era tiempo de apagarse, o porque teníamos conocimiento de cómo ir y apagar esa alarma. ¿Qué ocurre? Que mucha de nuestra gente se ha quedado con la alarma encendida y ya llevamos más de 2 años y esas alarmas que nos anuncian que hay algo alrededor nuestro que nos pone en peligro continúan encendidas y eso provoca en nosotros un sinnúmero de cosas. Trastornos de ansiedad y de depresión, porque ya pasó un tiempo. Nosotros podemos decir que tenemos una respuesta ansiosa o depresiva cuando estamos en las primeras 2 o 3 semanas de una crisis, pero después de eso, esas emociones deben comenzar a regularse. Si en 2 años eso no ha ocurrido, estamos enfrentándonos a un problema de salud mental que bien puede ser diagnosticado. Y es que esas alarmas no se apagaron nunca, esas alarmas siguen encendidas y nosotros entonces estamos a la expectativa de que algo malo ocurra. Ese miedo está ahí latente, esa tristeza, no pasa cualquier cosita que ya nosotros o estamos muy eufóricos, sobresaltados o por el contrario estamos muy pasivos, ¿verdad? O posiblemente hundidos en lo que es la angustia, la desesperación y la desesperanza. Así que es bien importante que nosotros entendamos cuál es la importancia de conocer nuestras emociones para que nosotros podamos tener o mantener un buen estado de salud mental. Y esas cosas que estás diciendo, ¿verdad? Son muy importantes que las personas las tengan bien en claro. Y otra de las cosas por las cuales, ¿verdad? Quería que habláramos de esto, es que también hay muchas cosas como que hay personas que piensan que porque sienten depresión, sienten ansiedad, casi siempre en cuestiones religiosas, piensan que todo eso es que pues el diablo me está atacando, hay demonios, estoy endemoniado, necesito ayunar, necesito orar. Tú sabes que las personas empiezan ¿verdad? Le comentan a otras y él dice, no, pues probablemente es que tienes algún demonio o algo. Y por eso fue que, ¿verdad? Una de las cosas que quería que me aclararas eso, ¿verdad? Las enfermedades mentales, ¿verdad? ¿Son demonios de verdad o eso es algo diferente? Bueno, yo creo que diste en el clavo y prácticamente lo resumiste y lo definiste cuando especificaste que los problemas de salud mental. Los problemas de salud mental son exactamente igual que cualquier otro problema de salud física. La única diferencia es el lugar en donde se desarrolla. Si yo tengo una enfermedad de diabetes, si yo tengo un diagnóstico de diabetes, yo tengo una enfermedad en un área en mi cuerpo en particular, yo tengo un problema de páncreas, ¿verdad? Entre otras cosas. Si yo tengo una hepatitis, yo tengo un problema en mi hígado. Si yo tengo un problema de gastritis, yo tengo un problema en mi sistema digestivo. Si yo tengo una ceguera, yo tengo un problema en mis ojos.
Si yo tengo una enfermedad auditiva o audiovisual, pues yo tengo, ¿verdad? Los mudos, yo tengo enfermedades en diferentes partes y entonces eso es lo que se ve reflejado. La enfermedad de salud mental, la única diferencia que tiene de otras enfermedades es el lugar en donde está ubicada, que es en la mente. Y entonces, por ser la mente que es la que toma las decisiones y la que lleva el control de nuestras actitudes, pues entonces nosotros podemos pensar y se ha venido diciendo, yo soy nacida y criada en el Evangelio y esto lo he escuchado toda la vida, ¿verdad? Y no podemos... déjame ser bien claro en esto, Lizzy, porque no podemos decir que una enfermedad de salud mental no sea una condición espiritual, puede ser una condición espiritual, pero una enfermedad de salud mental es una enfermedad de salud mental que viene por muchísimas otras razones que no tienen que ver con la espiritualidad. De hecho, la gente se sorprendería tal vez si yo le dijera que la gran mayoría de los pacientes y de los participantes que vemos diariamente son personas no solamente que creen en Dios, son personas que asisten con regularidad a una iglesia, que han vivido para el Señor y son personas que creen en Dios. Es la gran mayoría de las personas que nosotros vemos con grandes problemas y trastornos de salud mental. Así que no, definitivamente no tiene que ver una cosa con la otra, aunque esta puerta que es la mente, que domina todo el resto, ¿verdad? De lo que nosotros somos, definitivamente es un arma demasiado poderosa a favor nuestro y en nuestra contra. Y eso quiere decir que cuando nosotros abrimos esa puerta, el enemigo fácilmente puede entrar y tomar control de ella y hacer que nosotros hagamos y suframos cosas, ¿verdad? Pero una enfermedad de salud mental es una enfermedad de salud mental como cualquier otra. Y es importante que lo entendamos. Sí, te lo digo porque, como tú dices, yo también nací y me crié en la iglesia y siempre vi eso, algo muy marcado, el hecho de que si alguien se era diagnosticado con depresión y le mandaban antidepresivo, pues entonces las personas hablaban y decían que eso era falta de fe, que porque no confiaban en el Señor, que como esa persona pues iba a estar, si era cristiano, estar tomando ese tipo de medicamentos y cosas, y de verdad siempre tuve eso en la mente porque siempre se le adjudicaba a decir que, ¿verdad? Que era un demonio, pero hay personas que tienen enfermedades mentales como hablamos, entonces ayunan y oran, pero todavía siguen igual. Claro, porque las enfermedades de salud mental, como cualquier otra enfermedad, requiere de un tratamiento médico constante y que conlleva muchísima disciplina. Y con todo y eso, yo creo que no hemos llegado todavía hablando de los tratamientos farmacológicos para los problemas de salud mental. Yo creo que no hemos llegado todavía a consolidar esos tratamientos de tal forma que la estabilidad sea como que absoluta. Hay sus altas y sus bajas, hay sus crisis. Una persona con problemas de salud mental puede estar bien por un periodo de tiempo dentro de un tratamiento y de momento te cayó en una crisis por X o Y razón que desconocemos, como una persona que tiene una diabetes y sigue unas dietas y es muy disciplinado, pero por alguna razón un día esa diabetes se le voló y tú no sabes por qué razón. Pues eso mismo pasa con las enfermedades. Y este tema en particular, Lizzy, de por qué nosotros pensamos o hemos pensado por mucho tiempo que las condiciones de salud mental tienen que ver con nuestra fe, con nuestra espiritualidad, con la manera en la que nosotros nos acercamos y nos relacionamos con Dios. Tiene que ver porque una de las características bien particulares de la depresión es la tristeza. Entonces, yo no sé si tú recuerdas este corito de hace muchos años que decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Sí, no puede estar triste, no puede estar, sabía que era ese. No puede estar triste un corazón, sí. ¿Verdad? Y entonces hablábamos de eso, cantábamos eso hasta el punto de que nos creímos que eso era una verdad absoluta, que un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste.
pero es un poco difícil vivir en este mundo en donde tenemos tantas pérdidas, en donde vivimos tantas cosas difíciles y tristes y no sentir tristeza, porque la tristeza fue puesta por el mismo Dios cuando nos formó y creó en nosotros unas emociones, y la tristeza tiene una razón de ser, ¿verdad? Y es parte de esta formación y de esta naturaleza que el mismo Dios nos dio. Así que sí puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, sí puede estar triste un corazón que viene a Él. Cantamos con gozo y todas esas cosas y está perfecto, pero sí puede estar triste, ¿verdad? Cuando esa tristeza se sale de control, cuando esa tristeza se pasa de varios días, de semanas, cuando esa tristeza no tiene ya un detonante o una razón de ser, pues entonces deja de ser una respuesta normal para convertirse en otra cosa a la que hay que tenerle cuidado. Eso que tú estás diciendo, ¿verdad? Me toca bastante porque eso es muy cierto. Uno se pone triste y ayer mismo, ¿verdad? Ayer mismo se cumplieron 3 años de que mi papá falleció y básicamente han pasado todo ese tiempo y todavía yo me pongo triste. Ayer fue un día que, ¿verdad? Que estuve llorando mucho, fui a la iglesia y todo, pero dentro de todo lo que estaba en la iglesia, Claro. pues lloré y todo, porque aunque yo sepa que Él está en el cielo con el Señor, mi parte humana, pues se duele Claro, todavía por la claro, ausencia de esa claro, persona. Y eso no claro. quiere, ¿verdad? Eso no quiere decir que la vida cristiana de uno se afecte, sino que uno está triste. Claro, todo esto de la pandemia nos ha probado que nosotros podemos estar más tristes de lo que pensábamos. Es más, nosotros podemos estar tristes hasta por cosas que no imaginábamos sentirnos tristes, ¿verdad? Y hemos sentido tristeza y hemos pensado, a mí me ocurrió que yo sentí una tristeza por varios días y tuve que sentarme a analizar cuál era la razón de mi tristeza, porque yo no la podía entender con claridad, porque a mí no me había ocurrido nada directamente. Sin embargo, había un ambiente de tristeza y es importante entender, ahora que estamos hablando de esto, ¿verdad? De nuestra cristiandad, de nuestro Dios y de todas estas cosas, es importante entender que los cielos, que los ambientes se cargan cuando hay emociones, cuando la gente está bien airada con los gobiernos, uno sale a la calle y aunque uno no sepa las noticias, uno transpira el coraje de la gente y uno dice, hay un ambiente aquí pesado, cargado. La tristeza pasa igual. Yo tengo una tristeza muy grande, yo no sé por qué estoy triste, pero se siente un ambiente de tristeza, ¿verdad? Y todas esas cosas son normales dentro de un ambiente espiritual. ¿Ves? Y entonces ahí sí podemos comenzar a asociar una cosa con la otra, pero de manera separada también, porque volvemos, las emociones son parte del ser humano y no las podemos dejar a un lado. Sí, que las personas tienen que abrirse a eso porque, ¿verdad? Muchas personas se sienten hasta culpables porque se sienten tristes Claro. ¿verdad? Dicen, si se supone que soy cristiana, se supone que sea feliz todo el tiempo y se supone que, ¿verdad? Pues alegre, porque dice las personas y lo que dicen casi siempre es que viene y dice el gozo de la salvación. Y Ajá. entonces como tú tienes el gozo de la salvación, pues no te puedes sentir triste tampoco. El Porque, gozo de la salvación específicamente se refiere a la seguridad que yo tengo de que soy salva. Y eso no debe depender de cómo yo me sienta anímicamente por razones externas o internas, ¿verdad? Eso no puede depender. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor me acompaña. El gozo del Señor fantástico. Nos gozamos, nos alegramos, nos regocijamos. La Biblia está llena de eso, ¿verdad? De esos versículos. Y eso debe ser parte de mi diario vivir. Pero
mi salvación y el gozo que yo siento en mi salvación se refiere más bien a esa satisfacción y a esa seguridad que yo siento de que el Señor ha sido bueno, que Él ha venido a salvarme y yo he aceptado y he cuidado mi salvación, así que estoy segura de ella. Y eso pues es algo completamente distinto, ¿verdad? Y sí se da muchísimo en las iglesias que tenemos esta confusión y pensamos que nuestro estado de ánimo nos puede alejar del Señor. Tenemos que tener cuidado con eso. Sí, que el gozo de la salvación no es como lo dicen literal, el gozo de la salvación, sino que es como tú lo explicas, como una seguridad de que, ¿verdad? Es Estamos una en convicción. ese. Exacto. Correcto, Es muy correcto. Que importante. nada tiene que ver con esa alegría que nos hace reír, que nos hace brincar, que también está y que también podemos poner en discusión, porque yo he conocido gente, Lizzy, sumamente alegre en unos estados depresivos terribles y son el alma de la fiesta. A donde quiera que van, ellos se sueltan una cascajada y tú dices, esta persona tan alegre, esa persona tiene un diagnóstico de depresión y se las ve fuerte, ¿verdad? Pero ha logrado de alguna forma, para bien o para mal, mantener este estado de alegría que a nosotros a simple vista nos pareciera como si una persona que tiene una respuesta de alegría es porque está bien emocionalmente o mentalmente y no nada más lejos de la realidad. Esa no es nuestra verdad. Eso es muy importante, ¿verdad? Que lo tengamos bien, bien claro porque, ¿verdad? Muchas veces nos dejamos llevar por, ¿verdad? Porque esta persona está triste o esta persona y no sabemos que muchas veces esas personas, como tú dices, que están bien contentas, es una imagen que tienen y que dentro pues se sienten, ¿verdad? Cargados y se sienten deprimidos, ¿verdad? Te iba a preguntar de tu trabajo. ¿A qué es que tú te dedicas? Yo ahora mismo superviso un grupo de profesionales de la salud mental como consejeros facilitadores de una de nuestras agencias aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que es la agencia que se encarga del cuidado de la salud mental, parte del Departamento de Salud de Puerto Rico, una de las agencias más grandes que tiene el gobierno de Puerto Rico. Así que trabajamos ahí con un grupo de 23 profesionales en 8 pueblos. Y estamos trabajando, imagínate, con la población de 8 pueblos. Llevamos 4 años trabajando las emergencias que se han presentado en la isla, desde la emergencia de María, la emergencia de los terremotos y actualmente la emergencia del COVID. Pocos meses después que llegara, ya nos habíamos lanzado a la calle a trabajar persona a persona con la gente, ¿verdad? Y buscando la manera de poderlos ayudar a manejar las crisis de salud mental y emocional en medio de los procesos de crisis. Y te pregunto, qué fue lo que te movió y que te inspiró a tener este tipo de trabajo? Pues mira, Lizzy, déjame ver cómo te respondo esto, porque yo creo que no tengo la respuesta completa. A mí toda la vida me fascinó, me apasionó la salud, ¿verdad? Mi sueño era ser pediatra. Siempre fui una muy buena estudiante. Cuando salí de la escuela superior, me lancé a la Universidad de Puerto Rico a hacer mi bachillerato en microbiología para continuar la carrera de medicina. Sin embargo, cosas que pasaron, ¿verdad? Y decisiones que uno toma, pues me detuve en el camino, me casé, tuve mis hijos, regresé a la universidad, siempre me ha gustado estudiar, pero demasiado. Estudié otras cosas que no tenían que ver con la salud hasta que en un momento dado yo dije, no voy a regresar, a mí me apasiona la salud. Pero siempre le tiraba a la salud física, así que me lancé a estudiar sonografía cardiovascular, terminé esa carrera. Sin embargo, nunca yo me había puesto a pensar detenidamente que desde que soy pequeña, mis amistades y mi gente más cercana siempre veían en mí las cualidades de ser consejera. Siempre tuve muy buena escucha activa, me gusta escuchar y he aprendido a escuchar, ¿verdad? A escuchar.
eso tiene unas características particulares. No es lo mismo oír que escuchar. Así que eso me fue llevando, ¿verdad? Me fue llevando, entré a la Universidad Teológica del Caribe y eso me fue llevando hasta que para el año de María, siendo yo gerente de recursos humanos de una compañía aquí en Puerto Rico, me quedo sin trabajo porque la compañía sufrió unos daños. Así que ellos entendieron que como mi trabajo era administrativo podía esperar. Lo que yo no podía entender en ese momento era que Dios estaba trabajando y poniendo todas las piezas en su lugar para que yo me enterara que estaban reclutando profesionales para trabajar la crisis de María. Precisamente creo que tuviste al doctor José Francisco Colón por aquí una vez, ¿verdad? Pues el doctor José Francisco Colón fue mi profesor en la Universidad Teológica del Caribe. Una persona con la que después, ¿verdad?, pude mantener comunicación a nivel ministerial y profesional. Y él estaba ofreciendo un taller en la comunidad unas semanitas después, yo te diría que como 3 semanitas después de María, yo estaba convaleciendo en mi casa de una operación y yo estaba tan aburrida de estar tanto tiempo dentro de mi casa que me fui a escuchar a José Francisco en ese taller que él estaba dando a la comunidad de el 911 de la salud mental. Así que estuve allí y él interrumpió su taller para decirme, oye, Yaritza, están buscando de AMSCA profesionales de la salud mental y la conducta para trabajar la emergencia a nivel mental, la emergencia de María. Así que tírate. Te voy a dar toda la información hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy, ya llevamos 4 años. Cientos de profesionales del país han entrado y han salido de los proyectos, pero a Dios le ha placido que yo continúe aquí haciendo una labor encomiable de mucha que nos genera mucho estrés, cansancio. Ahorita cuando me llegó tu mensaje que te dije, estoy acabando de entrar por la puerta de mi casa y ya esta entrevista se había cancelado en 2 ocasiones porque la realidad es que el trabajar con la salud mental tiene un alto nivel de responsabilidad, pero también tiene un alto nivel de carga mental y emocional, ¿verdad? Porque somos como esponjas que estamos absorbiendo los problemas de las personas para poder digerirlo. Es como cuando el gato se come el pelo y lo hace como una bolita y lo escupe. Pues nosotros hacemos eso. Nosotros recogemos las emociones de la gente, escuchamos los problemas, lo digerimos, lo compactamos y le damos a ello la solución, o por lo menos tratamos de darle un panorama o un cuadro, ¿verdad?, que contenga soluciones para la resolución de conflictos. Así que ese es nuestro trabajo, lo hemos estado haciendo. El Señor nos ha tenido aquí. Definitivamente, yo estoy segura y convencida, y todos los que me conocen, que el Señor me ha tenido en este lugar por este tiempo. ¿Y cómo haces para, ¿verdad? Como estás diciendo, toda esa información, todas esas emociones, ¿cómo haces para cuando ahora llegas a tu casa? ¿Cómo haces para desconectar la Yaneisa del trabajo para llegar a tu casa y ser Yaneisa la persona? Pues mira, Lizzy, para desconectarme del trabajo se me hace un poco difícil, porque como te dije ahorita, tengo una posición de liderazgo y prácticamente nosotros estamos activados las 24 horas, los 7 días, así que este fin de semana era mi fin de semana libre y surgió una situación y ya lo tuve que cambiar, así que estas cosas pasan, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos trabajando en emergencia. Nosotros somos primeros respondedores, estamos en el mismo renglón que puede estar la policía, emergencias médicas o el manejo de emergencia. Ahí estamos nosotros trabajando lo que es el área de salud mental. Así que si se da una emergencia en cualquier momento, pues tengo que salir y tengo que responder. Emocionalmente, sí he logrado con el pasar del tiempo hacer la desconexión. Sí he logrado yo creo que me ha ayudado mucho mi espiritualidad, me ha ayudado mucho entender que las situaciones de las personas son de ellas, les pertenecen, no me pertenecen a mí, ¿verdad? Esto es parte de lo que nosotros le llamamos la buena salud emocional, ¿verdad? O la madurez emocional.
que es cuando nosotros entendemos que cada ser humano es un mundo, es un ente aparte, y aunque yo pueda aportar de alguna forma para bien o para mal a esa salud mental, emocional, pensamientos, lo que sea, no me pertenece a mí. Como no me pertenece a mí, no me los traigo para mi casa porque no son míos. Hay un cuento bien bueno que se trabaja mucho en psicología, ¿verdad? Y fue una manera de un filósofo o escritor, no recuerdo muy bien, hace muchos años de eso, para llevar un estudio. Y entonces él estaba hablando de los monitos y enseñándole a unos niños a qué hacer con un monito, ¿verdad? Hasta que le enseña, no, yo no me voy a llevar este mono para mi casa porque este mono no es mío. Y si no es mío, no me lo puedo llevar para mi casa, que se lo lleve su dueño. Así que era una manera de trabajar esta toma de decisiones que tenemos que tener constantemente de saber qué yo me traigo conmigo y qué yo dejo. Así que no te voy a negar que sí hay situaciones, ¿verdad? Sí hay momentos, sí hay historias que son difíciles de dejarlas en la calle. Llegan a mi casa conmigo y en el resto del día trato de manejarlas o en el resto de la noche. Pero eso pues pasa poco, no es frecuente, ¿verdad? Trato de manejarlo en mi casa. Algo que yo siempre le voy a recomendar a la gente, Lizzy, yo creo que es yo creo que es uno de mis secretos. Yo veo de los medios de comunicación, Lizzy, y de las noticias lo que yo necesito saber para tomar decisiones. Yo escucho, leo y veo solamente aquellas cosas hablando de las noticias en los medios de comunicación. Lo que yo necesito saber para tomar decisiones. Por ejemplo, han estado hablando mucho de la próxima escasez que viene de alimentos. Oye, yo tengo una familia y yo como. Además de que tengo una familia, yo como. Y si no me alimento, no puedo vivir. Así que me parece importante atender este asunto porque yo tengo que tomar decisiones en base a la información que reciba. Me pasó también con el COVID. Cuando empezó el COVID, que el primer mes o los 2 primeros meses, tal vez yo me sentí bastante impactada. De hecho, yo lo que tuve fue 2 semanas en mi casa porque me tocó atender la emergencia en Línea Paz, prácticamente acuartelada, en donde hice horarios de 16 horas y guardias para poder atender la cantidad tan brutal de gente que nos llamaba a la línea. Así que yo estuve bien poco dentro de mi casa, pero cuando yo empecé a atar y empecé a orientarme y empecé a buscar las fuentes correctas, pues entonces comencé a tomar decisiones en pro y en favor de mi salud emocional. Así que me parece que este detalle, que para todo el que nos está escuchando o viendo o lo va a hacer más adelante, es bien importante que entendamos que todo tiene un límite y nuestra salud emocional y mental tiene también un límite y la contaminación auditiva y visual no aporta positivamente a que nosotros estemos en óptimas condiciones para tomar las decisiones que tenemos que tomar y sí que son muchas y que son muy importantes. ¿Está bien? Así que ese es un secreto que yo trabajo, lo sigo, me levanto en la mañana, veo de las noticias lo que necesito saber, me pongo al día y me desconecto. Durante el día o en la tarde hago lo mismo y me desconecto, porque lo demás no lo necesito. La realidad es que si no me hace bien, no lo necesito. Sí, que eso fue una de las crisis también mucho para las personas que los medios y las redes, ¿verdad? Informativas no fueron nada bueno y todavía es la hora que yo a veces veo noticias de Puerto Rico y definitivamente no saben hablar de otra cosa que no sea eso. Y eso lo que hace es que sí, la positividad y aquello y lo otro, entonces lo que hacen es que se exasperan a las personas, por lo menos aquí, por lo menos acá, acá en Estados Unidos, nosotros vivimos como si ya no existiera COVID. Aquí ya no hay mascarillas en ningún lado, ya, ¿verdad? Es opcional si tú lo quieres usar ¿verdad? Y las noticias pues no son tan agresivas como las que yo veo allá de la isla y de verdad, la salud mental allá debe estar bastante
cargadas con todas esas malas Claro, noticias. ¿Sabes? No, no dan buenas noticias, todo es malo, claro. escasez, esto. Y te podrás imaginar cómo puede estar la mente de una persona que ya casi no puede salir porque cuando los casos bajan 2 o 3 semanas y automáticamente ya empiezan a decir que los casos otra vez están elevados y la gente vuelve a encuevarse. La gente vuelve otra vez a aislarse. En estos días yo he estado en la calle en días de fines de semana y me he sorprendido porque hay días en donde hace un tiempo atrás había muchísimo tráfico y ya no lo hay. Entonces, cuando comenzamos a ver y a preguntarnos qué es lo que está pasando, claro, subieron los contagios, la gente se aisló nuevamente. ¿Y qué es lo que hace la gente aislada? Ver televisión. ¿Y qué es lo que tiene la mayoría precisamente de nuestros viejos y la tercera edad? Las noticias Las locales o los noticias. programas locales. Y entonces eso es lo que estamos viendo todo el día, ¿verdad? Y eso es definitivamente, es completamente contaminante para nuestra salud mental, no es necesario. Sí. Y que te iba a preguntar, ¿verdad? En todo este tiempo que llevas trabajando en este sitio donde estás bregando con cuestiones emocionales y todo eso, te iba a preguntar, ¿alguna experiencia que lleves en todo este tiempo que llevas trabajando que haya sido impactante para ti, que tú me puedas decir, mira, Lizzy, esto de verdad fue una experiencia que impactó mi vida, de toda, ¿verdad? Porque tienes que haber vivido muchas experiencias, pero una que tú puedas decir contra esta sí me marcó. Mira, señalarte una experiencia de todo esto, yo creo que de todas yo me he traído algo para mi crecimiento, ¿verdad? Son experiencias que llevo conmigo, que me han cambiado, porque Yaneisa es antes y después, ¿verdad? De todo este proceso de estos 4 años. Yo, como todos los profesionales, Lizzy, en cualquier área, no solamente en la salud mental, en cualquier área, incluyendo nuestra parte como creyentes, como personas, tenemos un talón de Aquiles. Ese talón de Aquiles es la parte débil. Y los profesionales, todos tenemos un talón de Aquiles, ¿verdad? Es esa parte, el talón de Aquiles puede ser aquellas cosas en donde yo no soy muy buena, pero también el talón de Aquiles es aquellas cosas en donde yo tengo una debilidad que no es mi fuerte, como decimos acá en Puerto Rico, eso no es mi fuerte, ¿verdad? Ese es mi talón de Aquiles. El mío es la pérdida de los hijos, el duelo por hijos, es esa parte dentro de todo lo que trabajo que te puedo decir que han sido esas experiencias que más me han marcado, es escuchar a una madre llorar por la pérdida de su hijo. Eso es para mí muy fuerte. Nosotros tendemos a hacer nuestras visitas en pareja, ¿verdad? Porque estamos trabajando con salud mental, así que estas cosas no se hacen solitos. Para aquellos que nos están escuchando y tienen la intención más adelante de trabajar la consejería, ya sea como parte de la capellanía o de manera profesional, cuando nosotros hacemos esto en la calle, como nosotros que hacemos visitas a los hogares de los participantes y pacientes, esto no se hace solo porque cualquier cosa puede ocurrir ahí. Así que ya mis compañeras conocen, ya saben, ya me conocen. Y cuando nos encontramos con un casito que es por una pérdida de un hijo, ellas saben que yo automáticamente comienzo la retirada para que una de las compañeras, la que me acompaña, entonces pueda entrar y tomar el control de la intervención, porque realmente estas sí son las experiencias. Una experiencia que me marcó muchísimo fue mi tiempo en el pueblo de Utuado. Yo estuve para la devastación de María trabajando ese primer año en el pueblo de Utuado y te puedo decir que de todas las experiencias que yo he vivido en mi vida, haber trabajado salud mental en el pueblo de Utuado me marcó en sobremanera, ¿verdad? Ver todo lo que yo vi allí. Y fíjate, y si pensando bien en esto ahora, tal vez la gente o tú piensas que la respuesta a cuál ha sido
experiencia más impactante para mi vida, la gente tal vez esperaría que yo les respondiera que fue algo catastrófico, ¿verdad? Una experiencia bien brutal. Sin embargo, a mí realmente la experiencia que más me ha marcado ha sido ver cómo la gente del campo de nuestro país, con unas limitaciones extraordinarias y habiendo perdido prácticamente todo lo que tenían, que todo lo que tenían era casi nada, han sido las personas más agradecidas, han sido las personas más tranquilas, han sido las personas más determinadas a salir adelante. Cada vez que llegaba a un hogar y veía el ranchito y escuchaba cuando decían, aquí no ha pasado nada, me llevó el techo, yo estaba en el baño, pero rapidito que dejó de llover, yo me fui, recogí todos los zinc y me metí ahí con el vecino y los planché, aquí no ha pasado nada, Dios es bueno, estamos vivos. Y esas experiencias precisamente sí han sido experiencias que me han marcado. Y una experiencia que tuve precisamente en el pueblo de Vega Alta, me fui a trabajar bastante afectada de salud y los compañeros lo que hacían era que yo guiaba y ellos se bajaban y atendían y yo me quedaba en el carro. Pero algo dentro de mi espíritu me dijo que me bajara y caminara hasta una casa que estaba al final de una de las calles. Y en ese lugar me encontré a un hombre que cuando me vio salió, pero de una manera bastante eufórica. Cuando yo me presenté y le dije qué hacíamos allí, me dijo, pues déjame decirte que en este momento cuando ustedes llamaron, yo estaba saliendo hacia el patio de atrás a quitarme la vida, allí tengo la soga preparada. Y pudimos salvar esa vida, pudimos salvar esa vida. Así que yo creo que esas han sido de las experiencias que más me han marcado. Sí, que dentro de todo el Señor pone a las personas y en ese momento tú estabas allí y el Señor te inquietó a que fueras hasta allá. Tú sabes que muchas veces, a veces las personas piensan que pues, están haciendo un trabajo, pero que es un trabajo, ¿verdad? Lo que es secular, como le dicen, estás haciendo un trabajo, pero ahí también se mete el Señor a Claro, orar, claro porque que sí. imagínate. Claro, por eso te decía al principio que estoy completamente segura y convencida de que mi trabajo es un milagro del Señor y es Él quien me ha tenido aquí durante este tiempo, es Él quien ha movido las fichas, es Él el quien me ha posicionado, es Él quien ha permitido que yo permanezca por muchísimas razones, no solamente porque son trabajos en donde se despide y se recontratan mucha gente, sino porque son trabajos que requieren una estamina, requieren una salud mental y emocional extraordinaria, requieren muchísima disciplina, requieren muchísima fuerza física, mental y espiritual. Y entonces sé que el Señor ha estado en medio de este proceso para que yo como ser humano pueda dar, rendir lo que se necesita rendir en este trabajo para permanecer. Así que sí, definitivamente todo lo que he hecho aquí, todo se lo debo al Señor. Y lo que hago aquí lo hago para Él, lo hago para Él, porque como decíamos ahorita, Dios se mete en todas las cosas y el propósito y la finalidad de Dios es amarnos en buenas condiciones, pero nosotros estamos en un caparazón humano, en un caparazón de carne y hueso que sufre, que padece, que se enferma, pero Dios no deja de estar en medio nuestro por esas cosas, ¿verdad? Porque Él las entiende. Y que una de las cosas es que el Señor sabe a quién pone en situaciones y en momentos, porque ahora mismo sabe qué tipo de persona tú eres, porque para poder tener el tipo de trabajo que tú tienes, tienes que tener una condición espiritual y tienes que tener una relación con el Señor bastante cercana, porque llega un momento dado que tantas personas donde ti que quieren, llega un momento dado que si el Señor no es que te da, pues ¿qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar a las Definitivo, personas? definitivo. Diste en un punto demasiado importante. Esa es una realidad, Lizzy. Y esto lo podemos aplicar a todos, ¿sabes? Una de las cosas por las que nosotros no tenemos una buena salud mental es porque damos más de lo que tenemos.
Y hablando de la salud mental, ¿verdad? Que fue ese tema con el que comenzamos este espacio, hablando de la salud mental y dentro de la salud mental, estos dos trastornos que son los más mencionados y escuchados, ¿verdad? Que es la depresión y la ansiedad. Es importantísimo, importantísimo reconocer que cuando nosotros vivimos dando aquellas cosas que no tenemos, vamos a escasear. Porque eso es como yo decirte que yo te voy a seguir dando el dinero que yo tengo en la cuenta de banco. Yo te voy a seguir prestando, yo te voy a seguir prestando. Pero es que en algún momento dado yo voy a necesitar de ese dinero para mí porque yo también tengo necesidades. A mí también me surgen emergencias. Así que si yo tengo una cuentita de ahorro de 100 o 200 pesos, yo no la puedo repartir al pueblo de Puerto Rico o a las personas que lo necesiten sin pensar en que más adelante, porque por eso es que está ahí. Ese dinerito está ahí porque yo lo voy a necesitar más adelante, no es porque yo quiero que esté ahí. Así que yo creo que esto de la depresión y la ansiedad, además de todas las situaciones que hemos estado viviendo en estos últimos años, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial, yo creo que el hecho de nosotros dar más de lo que tenemos es lo que nos ha llevado a sentirnos en un estado depresivo y ansioso constantemente, porque todo el tiempo mi mente está pensando que hace falta algo y como hace falta algo yo lo tengo que suplir. Y estamos en este constante trabajo y estamos en esta constante faena. Y llega a mi mente el caso de Marta y María, ¿verdad? Y es bien importante que en este tiempo en donde Dios está tratando de decirle tantas cosas a tanta gente, es importante bajarle a ese estado en el que nosotros estamos viviendo, sentarnos a los pies del maestro y escuchar a ver qué él tiene para decirnos, ¿verdad? Así que me parece que es un elemento bien importante para aquellos que están diciendo, pero ¿cómo voy a cuidar de mi salud mental? Bueno, pues ya hemos dicho aquí algunas cosas, desconectarnos de los medios de comunicación y solamente escuchar aquellas cosas que necesitamos para mantenernos bien y para tomar buenas decisiones. No dar más de lo que tenemos, porque eso no es posible, esa matemática no funciona así. Conocer nuestros límites, esos límites deben estar bien establecidos y saber hasta dónde yo puedo llegar. Hay veces que yo puedo dar un poquito más, pero hay veces que puedo dar un poquito menos y está bien. Pero también hay veces que no puedo dar nada y cuando no puedo dar nada, yo me tengo que detener y tengo que buscar la forma de alimentarme para yo tener para mí. Así que yo creo que cuando nosotros comenzamos a establecer estas pequeñas dinámicas, ¿verdad? Nosotros podemos ir trabajando lo que es esa salud emocional de una manera óptima, de una manera adecuada y sana para poder mantenernos bastante bien en medio de este proceso. Perfecto, no. Aquí de salud mental no hay nadie perfecto, Lizzy. Todos nosotros tenemos un tornillo flojo. Eso decimos los puertorriqueños. Aquí el que más o el que menos tiene un tornillo flojo. Porque esa es la respuesta de nuestras experiencias de vida. ¿Cómo le vamos a pedir a una persona que ha vivido experiencias traumáticas que mentalmente esté completamente bien? Eso no va a pasar. Eso no es posible. Eso es como hemos estado hablando de la salud, como una persona que ha vivido tantos años comiendo azúcar desmedidamente, no va a tener problemas en el azúcar, en algún momento lo va a tener. Pues eso mismo es la salud mental, ¿verdad? Hemos estado expuestos a muchísimas situaciones que nos han comprometido, así que todos nosotros tenemos algo por ahí que tenemos que cuidar. Y cuando estabas hablando de eso, me vino a la mente que hay personas también, aparte de nosotros, yo por lo menos no estoy cuidando a nadie activamente, aparte de que uno tiene hijos y uno pues tiene que cuidar su familia, pero hay personas que están cuidando a otras personas. Te lo digo porque en el caso de mi mamá, pues ella ahora mismo está cuidando a mi abuelita y mi abuelita pues, ¿verdad? Tiene sus condiciones, ¿verdad? De Alzheimer y en este caso quizás muchas personas también nos pueden estar escuchando que tengan algún hijo o que estén cuidando a su mamá. Muchas veces esas personas se cargan mucho y Claro. muchas veces, ¿verdad? No, como que no tienen descanso. Te lo digo por en el caso de
de lo que puedo ver de mi mamá, que siempre todo es mi abuelita, tú sabes, y muchas personas tienen que saber los límites, tienen que saber que independientemente están cuidando a una persona, tienen que sacar tiempo para ellos. Claro, claro, pero es muy difícil. ¿Sabe que una de las poblaciones más difíciles para nosotros, de la gente que visitamos, es precisamente los cuidadores? Y llegamos a un hogar en donde hay cuidadores y rápido, ¿verdad? Sentimos esa responsabilidad y se nos aprieta el pecho, porque los cuidadores muchas veces se nos van antes que el cuidado. O cuando el cuidado se va, se quedan en muy malas condiciones y no nos duran mucho tiempo, ¿verdad? Porque se olvidan por X o por Y razón de cuidar de ellos mismos, ¿verdad? Físicamente, mentalmente, muchos de ellos no visitan ni a sus médicos porque no tienen tiempo. Claro, tenemos un elemento bien importante aquí, Lizzy, y es que nosotros tenemos una población de adultos mayores en la isla muy sola. Nosotros tenemos muchos viejos abandonados en el país y yo me imagino que a nivel mundial, ¿verdad? Estoy hablando de aquí de Puerto Rico porque es lo que conozco de cerca, pero nosotros tenemos esta población de ancianos o de envejecidos bastante abandonada. Y entonces, o no son cuidados o les toca cuidar a alguien más. Y se nos van, se nos van, se nos van. Y es bien difícil establecerles después que ellos tienen un ritmo de vida, o por lo menos son 5 hijos, pero le tocó a uno, porque los demás abandonaron a mamá o abandonaron a papá. Y a ese hijo le toca la carga completa. Y entonces no hay quien los releve, no puede dejar a mamá o a papá solo, no tengo quien esté aquí en la casa para yo poder atenderme, ir a mis visitas médicas. Así que sí, es una población y es una situación que vemos todos los días. Eso lo atendemos todos los días, constantemente. Y esas personas definitivamente no sé, como que ellos, muchas veces los cuidadores no entienden el límite, porque en el caso de mi mamá, pues nosotros pues nos quedamos con mi abuelita para que ella pueda ir a sus citas médicas y todas esas cosas y todo, pero tú la ves a ella que independientemente está en su cita médica, ella con todo y eso está mandando mensajes y que cómo está todo allá, cómo está la viejita, cómo está esto, cómo está lo otro. Tú sabes que ella, independientemente está en la cita, Claro, no se desconecta. no se desconecta. Y la realidad es que no se hace mucho. Si no logramos esa desconexión y no logramos, es que nosotros tenemos una situación con eso, Lizzy, y es que nosotros, y eso se da mucho aquí en Puerto Rico, los puertorriqueños somos personas que entendemos que nadie hace las cosas, sobre todo las mamás boricuas, nadie hace las cosas como las hago yo. Y cuando se habla de cuidado de los hijos o de los viejos, tú los puedes querer mucho, pero nadie te los va a cuidar como te los cuido yo, porque esos son los míos. Y nadie va a hacer las cosas como yo las hago. Entonces eso crea una dependencia bien fuerte y es bien difícil lograr que ellos puedan entender que el hecho de que las cosas no se hagan igual a como nosotros las hacemos no quieren decir que están mal hechas. ¿Verdad? Es bien importante identificar y entender que el hecho de que Lizzy haga esto diferente a mamá no quiere decir que Lizzy lo hace mal y mamá lo hace bien. Es simplemente que lo hace diferente. Y si el resultado es el que estamos buscando, no hay ningún problema con que lo hagamos diferente. Lo Así que sí, importante es eso, que sea de la claro, manera que se haga, sea como sea que se haga, pero se hizo. claro, Si es cuidar a la claro. abuelita, pues la cuidamos de una manera que no es como ella, pero tratamos de, ¿verdad? Que esté, lo importante es que esté cómoda, lo importante es que esté tranquilita. Cuidada, cuidada, Sí, claro. pues sí, eso es algo, ¿verdad? Que pasa mucho en mi casa en específico, tú sabes, tengo la experiencia de eso, de personas que son cuidadores y, ¿verdad? Que te iba, ¿verdad? Ya estamos casi para terminar. Me gustaría que le hablaras a estas personas, ¿verdad? Que estamos aquí en Massachusetts, las personas que te escuchen, donde te escuchen, um, ¿qué recomendaciones tú le darías a ellos si las personas sienten que pues llevan mucho tiempo muy triste,
que sienten que se sienten con ansiedad, que se sienten, ¿verdad? Que pueden estar teniendo algún síntoma de alguna enfermedad, porque hay muchas enfermedades mentales, no necesariamente solamente ansiedad, depresión, pero hay otras más. Si la persona se siente que puede que tenga alguna enfermedad, ¿qué tú les recomiendas a las personas que hagan? Mira, Lizy, yo creo que voy a empezar diciendo que nosotros no debemos esperar a tener una condición de salud mental o a sentirnos que no podemos manejar una crisis adecuadamente o salir de ella para tomar acción. Yo te voy a poner mi ejemplo. Hace varios años atrás, por experiencias vividas, yo no estaba en una crisis, no estaba en depresión, no estaba en ansiedad. Sin embargo, cuando comenzamos a entender lo que es la salud mental, cuando comenzamos a entender la importancia que tiene, pues entonces comenzamos a decir, yo la tengo que cuidar como cuido mi salud bucal o como cuido oral o como cuido cualquier otra condición de salud. Así que yo me busqué un consejero en donde yo iba periódicamente a hablar. El primer paso para la recuperación emocional es la ventilación, el diálogo, el proceso del desahogo. Y no se le puede tener miedo a eso, Lizy, porque tal vez no nos rodea mucha gente de confianza, pero siempre va a haber alguien que nos va a prestar sus oídos de la mejor manera, ya sea un líder en la iglesia, ya sea algún profesional de la salud mental, siempre va a haber alguien con quien nosotros podamos hablar. Así que cuando yo entendí esto bien, yo dije, espérate, que yo creo que yo he vivido varias situaciones pasadas en mi vida y yo creo que yo nunca me di el permiso, segundo punto, me di el permiso de hablar, de expresarme sin sentirme juzgada o señalada. Así que busqué un profesional de la salud mental y la conducta y tuve mis espacios con él, ¿verdad? Eventualmente pasé a una psicóloga y tuve mis espacios con la psicóloga. Todavía hasta el sol de hoy yo puedo estar meses, un año, año y medio fuera, pero a la vez que yo empiezo a sentirme ya cansada, cargada, agobiada, automáticamente yo cojo ese teléfono y saco mi cita y me doy mi espacio porque me di el permiso, ya yo me di el permiso de sentirme bien, de sentirme mal, de sentirme alegre, de sentirme triste y no pasa nada. Así que lo primero que les puedo decir es precisamente eso, no esperemos sentirnos mal para buscar ayuda, porque los profesionales de la salud mental y la conducta no son solamente para sacarnos de una crisis, es para ayudarnos en el proceso de vida, en el proceso de la toma de decisiones, a que lo que nosotros vivimos nos afecte en lo menos posible. Si ya estamos experimentando alguno de esos respuestas o síntomas que tú acabas de señalar como tristeza extrema, desconexión, se me olvidan demasiado las cosas, no puedo dormir en la noche, me siento muy angustiado, se me queda la mente en blanco demasiadas veces, tengo mucho miedo a salir de la casa o a tomar decisiones, pues entonces ¿qué vamos a hacer? Pues mira, hay varias alternativas. Aquí en Puerto Rico está la línea Paz de AMSCA. Allá hay una línea también que le pertenece a SAMHSA, que es esta agencia que trabaja lo que es la salud mental. Son líneas que son gratuitas, que trabajan las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Ambas tienen profesionales de la salud mental a donde podemos llamar todas las veces que nosotros necesitemos hacerlo de manera confidencial y gratuita. Aquí en Puerto Rico es Línea Paz, como les dije, los números están donde quiera. SAMHSA también está en todos los medios de comunicación. Así que es una manera económica porque es gratis, segura porque lo puedes hacer de donde quiera que tú estés, desde tu casa, desde el vehículo, desde el trabajo. Y es una alternativa, ¿verdad?, que tienen las personas para que comencemos con este primer paso del que les hablé, que es el proceso del desahogo, que muchas veces es el más difícil, porque después que ese hielo se rompe, lo demás sale fácil, pero lograr, ¿verdad?, romper ese tapón
muchas veces en la parte más difícil. Otra cosa, los medios de comunicación, ¿verdad? Como les había dicho, y buscar cosas que hacer. Y si hay que buscar cosas que hacer que no sean solamente trabajo. Desde ayer yo estoy trabajando en unas gorritas porque tenemos una actividad grande para los niños del pueblo de Bayamón en el día de mañana. Y entonces a mí me encanta invertir y me encantan las manualidades. Y me puse a buscar unas, y compré unas gorras bien baratitas completamente en blanco. Y yo quería ponerle mensajes positivos para que los niños lo pudieran leer aquí. Así que una de las compañeras que estaba conmigo allí acompañándome me observaba y me decía, a la verdad que es que tú te desconectas y te metes ahí, se te puede caer el mundo y yo estoy ahí con el pincel. Esas son cosas que nosotros podemos identificar, que son esas cosas que permiten que nosotros le demos un shutdown a nuestra mente de todas las cosas externas y nos concentremos en algo que nos haga sentir paz, calma y tranquilidad. Está bien, así que es importante que identifiquemos qué cosas que cuando yo las hago, sabes que yo tengo una terapia fantástica, esta es mía muy personal. Una de mis terapias más poderosas es recortar. Y yo me siento muy estresada y yo te puedo coger un bloque de papel, me encanta cortar foamy y yo estoy ahí y ya el que me conoce sabe que yo estoy manejando algún tipo de estrés. Porque yo me meto en esa tijera y en ese papel y estoy ahí recortando, recortando. Mira, eso parece tonto, pero si te hace sentir bien, si logra el objetivo, vamos a practicarlo. Y quién quita y más adelante todas esas personas que comiencen a identificar este tipo de cosas tengan su propio negocio o descubran talentos que no habían descubierto. Así que darse el permiso de sentir y de buscar alternativas, definitivamente yo creo que es eso que podemos hacer que nos puede ayudar para estar en bienestar. Sí, eso que estás diciendo es muy, muy importante porque hay muchas personas que tienen que romper ese hielo porque tienen miedo, piensan que, ¿verdad? Si hablan o dicen algo, pues las personas van a pensar o que están locos, porque tú sabes que todo lo que dicen de salud mental, todo rápido, las Claro. personas piensan en manicomios, en locos, en cuestiones, y eso no es, y eso está bien alejado de la realidad. Eso no es nada. El Señor nos creó y pues, ¿verdad? En este caso, Él nos hizo mayordomos de nuestra vida y Él nos puso todas estas emociones y todo eso, pues nosotros como buen mayordomo, pues tenemos que ponernos Eso es así. a canalizar todas las Eso es cosas. Así así. como cuidamos nuestra salud, pues así mismo también nuestra mente, porque, pues imagínate. Licia, así como cuidamos nuestros bienes materiales. Así, nosotros no estamos despilfarrando el dinero. Yo cobro 100 pesos y gasto 105 por ahí porque los voto. O sea, la buena mayordomía no es solamente la buena administración de nuestros bienes materiales, esa mayordomía que el Señor nos dio y nos otorgó desde la creación de los tiempos y de nosotros los seres humanos, viene agarrada de la mayordomía, del cuidado de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. Y de todo lo que somos. Así que como no andamos por ahí regalándole a la gente el dinero que nos ganamos con el sudor de nuestra frente, tampoco debemos andar por ahí regalándole a nadie nuestra paz, nuestro bienestar, nuestras emociones, nuestra salud mental. ¿Por qué no? Porque eso no se regala. Debemos tener una buena administración de eso. Sí, pues definitivamente esto ha sido un tema y súper interesante. Imagínate, podemos estar aquí, yo creo que toda la noche hablando de lo que es la salud mental, cómo ayudarnos a salir hacia adelante, cómo buscar ayuda y todo. Y de verdad, por eso el tema de hoy quise traerlo porque ¿verdad? Yo tengo una página en Facebook, ¿verdad? Así que si cualquiera que no lo sepa, me puede buscar en Hablando Claro con Lizzy en Facebook o puede escribirme a Lizzy Arroyo, esas son mis redes sociales y básicamente habían habido personas que pues como estoy aquí en la radio, pues se me acercan, me han llamado, entonces con este tema que tienen mucha preocupación ¿verdad? De cómo se ve en la cuestión del ámbito cristiano y todo eso. Y por eso fue una de las razones que, ¿verdad?
pensé en ti porque de verdad, en el tiempo en que te conocí en Puerto Rico, ¿verdad? Hablamos mucho también en cuanto a terapia y todo eso. Estuvimos un tiempo, ¿verdad? Hablando porque es muy importante que cuidemos, ¿verdad? Así como cuidamos la salvación, así como cuidamos muchas cosas, también cuidemos la salud mental. Así que de verdad que ha sido un tiempo muy bonito, de verdad que espero que con todo lo ocupada que estés, pues que se repita. En Amén, algún amén. momento quizás otro tema que tengamos. Así que, ¿verdad? Nos veremos, ¿verdad? Para que te despidas de nuestros amigos aquí en Massachusetts. Gracias a todos. Precisamente, sabes que toqué Massachusetts hace como un mes y medio atrás, lo toqué. Yo creo que lo rayé así, pasando de un estado a otro. Hermoso todo eso por allá, pero gracias Lizzy por la invitación. A todos los que nos van a escuchar más adelante, ¿verdad? Estamos en tiempos difíciles, se avecinan tiempos aún más difíciles de lo que estamos viviendo, pero el hecho de que sepamos y entendamos esto no quiere decir que es una información que necesitamos para asustarnos, para amedrentarnos o para detenernos, no. Es que cuando nosotros sabemos estas cosas de manera anticipada, podemos ir trabajando antes de que la bomba nos explote en las manos. Así que nada, acá, ¿verdad? Acá en Puerto Rico estamos a sus órdenes. La línea Paz es una línea pública, ¿verdad? Está para todos ustedes. Así que si en algún momento ustedes sienten, ¿verdad? La necesidad de alguien que les escuche, con una escucha activa de la manera adecuada, busque un profesional, siempre va a haber alguien que le pueda extender la mano. Así que Dios me los bendiga mucho, qué placer haber estado con ustedes. Se despide de ustedes la hermana Yanaisa desde acá de Puerto Rico, que estén todos bien. Sí, aquí, ¿verdad? Si necesitan que alguien los escuche, ya saben, me buscan en Facebook, Lizzy Arroyo. Yo, las personas que necesiten que los escuche, yo de verdad, por eso fue una de las razones por las que estudié la capellanía, porque de verdad a mí me encanta escuchar. Así que me buscan Lizzy Arroyo o Hablando Claro con Lizzy, me mandan un mensaje, porque para eso estamos, para escuchar y para que, ¿verdad? Las personas se sientan mejor. Así que nos veremos entonces la semana que viene con otra programación de Hablando Claro. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.